Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. De nuevo estamos aquí con el programa Verdad y Vida desde Radio Amanecer. Así que bienvenido. Y como siempre queremos comenzar orando para que todo lo que hablemos, todo aún lo que oigamos, sea el Señor mismo. Así que, Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias que tú fuiste hecho el Espíritu vivificante para morar dentro de nosotros. Por eso en esta mañana pedimos que tú nos limpies con tu sangre. Señor Jesús, reconocemos que tú eres la fuente de la vida. En esta mañana venimos a esta fuente inagotable para que tú nos puedas saciar de ti, Señor. Llenarnos de ti, saturarnos de ti, Señor, y pedimos que tú limpies la atmósfera para que las ondas puedan llegar lo más lejos posible y puedan llegar a aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar. Y aún te pedimos por los radioyentes, Señor, para que tú abras nuestros oídos, para que tú ensanches nuestros corazones y podamos recibir las palabras que tú tienes para nosotros en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar aquí compartiendo, disfrutando de este Cristo rico y maravilloso que hay dentro de nosotros. No tenemos que esperar a un domingo, a un martes o a un viernes, sino cada día, cada momento, nosotros podemos tocar al Señor en nuestro espíritu. Qué bueno. Y la semana anterior que estuvimos compartiendo en cuanto el vivir en esa comunión de la vida divina. Y esa comunión de la vida divina era en cuanto a la necesidad de que tenemos que tener comunión vertical y horizontal. Esa comunión, el hombre con Dios, y esa comunión nos lleva a que nosotros, los hombres, los hermanos, tengamos comunión unos con otros, tanto una comunión vertical como una comunión horizontal. Si no tenemos una comunión horizontal con los hermanos, difícil sea que la podamos tener con Dios. Y si la tenemos con Dios, pero no la tenemos con los hermanos, tampoco. Así que qué maravilloso de que podamos tener esa comunión mutua, Dios y nosotros. Así que, y en esta mañana comenzamos con otro tema, porque para poder nosotros tener esa comunión divina con Dios y con los hombres, realmente necesitamos verdaderamente, como dice el mensaje de hoy, poner fin a nuestra constitución natural, a fin de que nosotros podamos tener un vivir en resurrección. Así que necesitamos darle fin a nuestra vida natural, a nuestro ser caído, para que la preeminencia la tenga el Señor y los hermanos, y podamos ser aquellos que edificamos la iglesia. Así que el título, de nuevo lo repito, poner fin a nuestra constitución natural, a fin de que nosotros podamos vivir en resurrección. Qué maravilloso. Entonces voy a leer unos versículos muy ricos, muy maravillosos que vienen. Entonces vamos a leer primero estos versículos. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre anímico, ¿qué dice el hombre anímico? El hombre del alma, no un hombre del espíritu. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas: si habéis recibido el Espíritu Santo, andar en él. Entonces nosotros no podemos ser gente del alma, porque no podemos discernir lo que es de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Ya lo iremos explicando más adelante. Entonces leemos los versículos, y ahora voy a leer Filipenses. Maravilloso este testimonio del apóstol Pablo, que dice 3:3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. El 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más. El versículo 5 dice:
circuncidado al 8º día. Él era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, y en cuanto a la ley, era fariseo. Dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, llegué a ser irreprensible. Estos versículos iremos después compartiéndolo y desmenuzándolo porque realmente es maravilloso. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Y el 10 es algo maravilloso, todo esto con un fin. Él lo tenía todo esto por basura para ser hallado en Cristo, pero el 10 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, configurándome a su muerte. Es decir, que tenemos que entrar en el molde de la muerte de Cristo. Oh, esto es algo maravilloso. Dice, y si de alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Maravilloso. En Juan 12:24 también dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí he terminar con la vida natural. Jesús dijo que si el grano de trigo, él no iba a la cruz y moría, pues no había mucho fruto, pero si moría había mucho fruto. Sale una espiga por un grano. Qué maravilloso, que tiene cientos de trigo, ¿eh? Lleva mucho fruto. Y el 25 dice, el que ama la vida de su alma y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. El 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravilloso, queridos hermanos, que podamos ser estas personas, que no somos anímicos, sino que somos gente del Espíritu, que vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu y nos alimentamos del Espíritu y abrimos nuestro ser para que el Espíritu se extienda en todo nuestro ser. Así que comenzamos con el punto romano 1 de este bosquejo, terminar con nuestra vida natural, nuestra constitución caída y pecaminosa, a fin de que realmente podamos ser una persona que vive en resurrección y estamos siendo crucificados juntamente con Cristo para que realmente también con Él hemos resucitado. Esto es tremendo. Entonces el punto romano y dice, un aspecto crucial de la experiencia de vida es el hecho de poner fin a la constitución natural. Necesitamos poner fin a nuestra constitución natural. Por eso dice que el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre anímico, el hombre que vive en su yo, en su mente, en su voluntad, en sus sentimientos, en sus emociones. El hombre anímico, dice, el hombre anímico no acepta. Por eso tenemos que terminar nuestro ser caído, para que seamos gente que vivimos en el Espíritu. Dice, ¿por qué? Porque para él son necedad y no la puede entender, porque estos asuntos de Dios dice que se han de discernir espiritualmente por el Espíritu. Qué bueno que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez que recibimos el Espíritu vivificante dentro de nuestro ser, Él nos dio vida juntamente con Él. Qué maravilloso, Señor Jesús. Por eso en Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Los quiénes? Los que por el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en nuestra carne. Oh Señor, queremos terminar con nuestro ser caído, con nuestra carne. Dice Filipenses, dice, aunque yo tengo, también de qué confiar en la carne. El apóstol Pablo, él tenía de qué confiar en la carne, porque él era una persona íntegramente para Dios. Antes de que él fuese encontrado con Cristo, íntegramente para Dios. Él servía conforme a la tradición de sus padres. Él llevaba la ley, como ahora vamos a ver otra vez aquí, a rajatabla, como se suele decir. Él cumplía todo, pero eso era con una visión antiguo testamentaria. Pero Dios lo que quería darle a él, una nueva visión. Por eso ahora él empieza aquí a contar su testimonio, porque si alguno tienen de qué confiar, realmente lo que es yo más que todos vosotros, decía en la carne, si alguno piensa de qué confiar, él dijo yo más. A ver quién se atreve hoy a decir esto. Pablo lo pudo atreverse a decirlo porque él todo lo que hacía lo cumplía 100%. Él decía, en 5 dice, él fue circuncidado al 8º día. Es decir, la ley decía que había que ser circuncidado al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día. Es decir, tenía de qué gloriarse. Él era del linaje de Israel. Y ya más de la tierra de Israel dice que era de la tribu de Benjamín. Era hebreo, hijo de hebreo, hebreo legítimo. Dice, en cuanto a la ley, él era fariseo. Él era una persona que realmente él se había criado también a los pies de Gamaliel. Él había estudiado la ley, la practicaba, la vivía. Era irreprensible, como dice. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, en cuanto a lo que él creía, en cuanto a él que había sido criado. Dice, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Él le pidió a los sacerdotes carta como el permiso para a todos quien se encontrara que invocara el nombre del Señor y andara en este camino, se lo quitara del medio y lo arrastrara y lo llevaba a la cárcel. Él era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es la ley, dice, yo llegué a ser irreprensible. Nadie le podía echar las cosas en cara. Pero eso era religión. Eso era, Dios quería terminar con todo lo que era en cuanto a la ley, en cuanto a todas estas cosas antiguo testamentarias. Dios quiere quitar todo eso. Dice que él era irreprensible. Por eso, de verdad, tenemos que orar mucho al Señor. Señor, dame una visión nueva, fresca. Porque cuando nosotros no tenemos esa visión fresca y nueva, somos arrastrados al judaísmo. Hoy día incluso hay muchos creyentes que están buscando ahora cosas de cómo guardar la ley, cómo guardar el sábado. Cuando el apóstol Pablo, mira lo que dice en el 7, pero todas estas cosas, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Todo esto yo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así Pablo le pudo decir a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Que ahora queréis volver otra vez a la ley, queréis volver otra vez a los mandamientos, a esto. Pero mira lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y mira cómo tenía todas esas cosas, por basura. ¿Quiere volver otra vez a la basura? ¿Quiere volver otra vez? Claro, todo esto con mucho respeto, porque era la ley de Dios, era la palabra de Dios, pero nadie podía cumplirla, pero Cristo realmente vino a reemplazar la ley. ¡Qué maravilloso! Por eso dice que lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Nosotros hoy, nuestra vida es Cristo, es Dios mismo quien vino para reemplazar. Por eso Juan el Bautista no se tenía que haber llamado Juan, sino Zacarías. Él se tenía que haber estado criándose allí en el templo. Sin embargo, él se llamó Juan. Y en vez de criarse en el templo, en el desierto. En vez de ponerse las vestiduras de sacerdote, los elí y todo lo que había de lino y la vestidura, él se vistió de pelo de camello.
En vez de ponerse ese cinturón de oro, y él tuvo ese cinturón de cuero. Él, en vez de alimentarse de los panes de la proposición, lo del templo, él se alimentó de langosta y miel silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino a reemplazar, a anular, a quitar todo lo que podía reemplazar a Cristo. Por eso Juan el Bautista, Zacarías, él se quedó mudo porque su tradición, su religión, todo lo que él tenía que haberse llamado Zacarías, pero sin embargo él se llamó Juan. Dios quería terminar y comenzar una nueva era. De hecho, ahí comenzó hasta el calendario en el día 1 después de Cristo y empezó, y estamos en el 2017 después de Cristo. Esto es algo maravilloso. Dios tuvo un cambio total. Dice, para ganar a Cristo. Por eso el 9 dice, y ser hallado en Él. ¿Dónde somos nosotros hoy hallados? Ser hallado en Él, para no tener nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en ¿qué? En la fe en este Cristo maravilloso. Señor Jesús, es algo maravilloso. Por eso dice la letra A, debemos conocer lo impotente o lo incompetente que es nuestro ser natural en lo que se refiere en las cosas de Dios. Todo lo que nosotros somos incompetentes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ser caído, pero hemos recibido el Espíritu, y ahora el Espíritu que está dentro de nosotros, Él quiere que toda nuestra mente, todo nuestro ser, ahora vamos a leer versículos que nos lleva ahí. Dice en 2 de Corintios 5, dice, no que seamos, en 2 de Corintios, dice 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es maravilloso que tenemos la palabra de Dios. Nuestra competencia no es nuestra. Tenemos que nuestra competencia venir por medio de Dios. Así que podemos tener nuestra competencia, pero eso es inadecuado. En 2 de Corintios el 6 dice, el cual en sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué maravilloso. Punto número 1. Dice, tal vez seamos competentes con otras cosas, pero en nuestro ser natural no somos absolutos competentes. Ni tenemos la suficiencia ni el poder en cuanto a las cosas de Dios. Por eso necesitamos darle fin a nuestra constitución natural, para que sea el Espíritu el que fluya a través de nosotros. En Efesios dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, estabais muertos. Dice, y aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia habéis sido salvos. Qué maravilloso, es maravilloso. 4:7 dice 17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, en el alma. Era gente anímico. No podemos andar en la vanidad de nuestra mente. Ya no andéis, ya estamos en esta persona viviente en Jesucristo. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu y a la palabra, y esa palabra nos vuelve al Espíritu. Dice el 18, teniendo el ¿qué? El entendimiento entenebrecido, y estaba ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay y por la dureza de su corazón. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros tenemos que ser y dejar nuestras cosas de la mente, el entendimiento entenebrecido. Nosotros tenemos que, por eso la palabra de Dios dice que es como la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta de qué. Esa palabra divide el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros antes de recibir al Señor éramos anímicos,
Vivíamos en nuestra alma conforme a nuestro yo, conforme a nuestros razonamientos, conforme a nuestras opiniones, pero una vez que nosotros recibimos a Cristo, necesitamos ser gente del Espíritu, para que vivamos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y se pueda expresar el Espíritu. Por eso dice el 2.14, 1 Corintios, porque el hombre anímico no puede aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque todas estas cosas del Espíritu de Dios, dice que se han de discernir espiritualmente, pero para él, para el anímico, ¿qué son? Dice que son necedad y no la puede entender. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice en Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. Así que dice, ¿quién lo conocerá? Así que, queridos hermanos, nuestro corazón es engañoso. Por eso nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con él, para que ahora el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que ya no sirvamos más ¿a qué? Al pecado, a nuestro ser caído. Señor Jesús, como esclavo. Antes éramos esclavos, pero Dios nos ha dado la libertad. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuidado, libertad, no libertinaje, ¿verdad? Esto tenemos que entender. En Romanos 7.24 dice, miserable de mí. Pablo se dio cuenta de que su ser caído, su carne, era inapropiada y tenía que ser persona que, por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él crucificó su yo, y como dice aquí, ¿quién me librará del cuerpo de pecado, de esta muerte? 8.7 dice, por cuanto la mente en la carne es enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, dice, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque hay un abismo. Debería de haber un abismo del alma al espíritu, porque la palabra de Dios divide el alma del espíritu. Nuestra vida natural, nuestro ser, nuestro vivir antes, nuestro órgano viviente era nuestra alma. Pero una vez que realmente nosotros hemos recibido al Señor, nosotros tenemos que ser aquellos que permanecemos en el Espíritu. Romanos 8.8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso tengo que repetir muchas veces ahora, Señor Jesús, yo quiero vivir en ti. Quiero ser una persona del Espíritu. Quiero discernir todo lo que es espiritual. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, quita todo mi ser caído. Oh, limpia mi mente, Señor. Señor Jesús, oh, necesitamos orar. Mateo 16.24 dice, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, ¿quiere seguir? Si realmente queremos ser aquellos que seguimos al Señor, tenemos que negar a nosotros mismos. 2. Dice, en cuanto a las cosas de Dios, no debemos de tener ninguna confianza en nuestro ser natural. Antes bien, nosotros debemos aprender a rechazar nuestro ser natural y ejercer nuestro espíritu en todo momento. En todo tenemos que aprender a rechazar nuestra carne y vivir por el espíritu. Por eso en Filipenses dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo nosotros confianza en la carne. Por eso dice en Romanos también 8.4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso, Señor Jesús, queremos ser esto de verdad. 3. Dice, la vida de la iglesia, en este rico recobro que el Señor está recobrando, nuestro ser natural no tiene cabida alguna. Las iglesias que nosotros vivimos y practicamos en este rico recobro, dice,
por ser parte del cuerpo viviente de Cristo, espontáneamente dice que rechazarán todo lo que es natural. Si nosotros estamos en este vivir fresco, nuevo, viviente, que Dios está recobrando, nosotros rechazaremos todo lo que es natural. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. El 13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, oh, qué bueno, Señor Jesús, gracias, porque a todos, perdón, se nos dio a beber de un mismo espíritu. 4. Dice, en la edificación de la iglesia todo lo natural en nosotros debe ser quebrantado antes de que podamos ser unidos. Solo nosotros podemos ser edificados cuando hayamos sido quebrantados en nuestro ser natural. Hay un himno que es el 356 que al final lo leeré, pero voy a leer las dos estrofas que aquí viene y dice así la estrofa 1, una de las estrofas dice, a ti nos damos, en la estrofa 6, a ti nos damos, oh Señor, y a tus manos sabia hoy. Al quebrantarnos tú obtendrás una gloriosa habitación. Y la 7 dice, quiebra esta vida natural y trata con lo peculiar. De independencia líbranos para ser uno en verdad. Nos gusta ser muy independientes. El hombre cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo hizo independiente de Dios. Si el hombre fuera comido de ese árbol de la vida, ese árbol de la vida lo hace dependiente de Dios y de los hermanos. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos de este espíritu, para que podamos ser dependientes de Dios y de los hermanos, como decíamos el mensaje anterior, en cuanto a la comunión vertical y horizontal. A ver, dice, en la expresión constitución natural, la palabra constitución denota el conjunto total de nuestras facultades físicas y mentales. Por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz. 1 Tesalonicenses 5:23 tenemos que aprendernos este versículo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Desde dónde? Dice, vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sea guardado perfecto e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. 1. La constitución natural es una característica sobresaliente del hombre anímico y es una expresión prominente de la manifestación de ¿qué? Del viejo hombre en nuestro vivir. Por eso, en 1 Corintios 2:14, este versículo que hemos repetido varias veces, dice que el hombre anímico no acepta. Por eso nosotros tenemos que ser no del alma, sino del espíritu. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque, claro, para él son necedad. Y no la puede entender porque todas estas cosas, hermanos y hermanas del Espíritu, se han de discernir espiritualmente. Por eso dice en Romanos 6:6 que hemos leído antes, sabiendo esto. Pablo dice, sabiendo esto, nosotros tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Señor Jesús, yo quiero ser un esclavo, pero de Cristo. Señor, 2. La constitución natural es la expresión de la manifestación del viejo hombre. Nuestro vivir, un vivir que está relacionado con la habilidad, la capacidad, la sabiduría, la astucia y la estratagema y destreza humana. Y Jacob es uno de los personajes más representativos de esta constitución natural. Era muy natural hasta que Dios lo transformó y luchó, como vamos a leer también aquí ahora, ¿no? Romanos 6, como dice, sabiendo esto, que fuimos crucificados juntamente con él. Y qué maravilloso, dice que fue anulado para que ya no sirvamos más al pecado ni seamos esclavos.
En Génesis dice entonces Jacob dijo, fíjate lo que dijo Jacob, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y dice el 21, y se volviere, dice, y si volviere yo en paz a la casa de mi padre, dice, entonces Jehová será mi Dios. Es decir, que si no hacía esto, no era su Dios. Nosotros no reconocemos a Dios por lo que nos hace, sino por lo que es. Y somos agradecidos por lo que nos hace, pero hoy nosotros amamos al Señor porque por lo que Él es. Es maravilloso. Dice el 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será, dice, y toda esta piedra que me ha puesto, dice, será casa de Dios, y de todo lo que me diere yo apartaré el diezmo para ti. Es decir, que le puso condiciones a Dios, ¿no? Dice, Dios, el punto 3 aquí dice, por eso dice, Dios no puede usar a nadie que simplemente sea capaz de manera natural, la capacidad natural, si no es quebrantada. Eso sería, entonces llegaremos a ser un estorbo para Dios. En Génesis dice 32, dice así, dice, y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus mujeres y sus 2 siervas y sus hombres, sus hijos, dice, y pasó el vado de Badot, dice el 32-23, dice el versículo, dice, los tomó pues y hizo pasar al arroyo a todos ellos y todo lo que tenía. Pero, fíjate, dice, así se quedó Jacob solo, y mira lo que dice aquí, y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. 32-25, y cuando el varón vio que no podía con él, era tan natural, era tan duro, que ni aun Dios podía realmente. Dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios tuvo que rajar, digamos, desgajar ese tendón para que realmente, y por eso el 32-26 dijo, déjame porque raya el alba. Es decir, Jacob estuvo luchando pero al final Dios pudo transformarlo y hasta lo cogió y no lo dejó de irse, y le dijo a Dios incluso, no te dejo de ir, aunque Dios le dijo, déjame que raya el alba antes de que llegue el amanecer, dice, no te dejo ir. Y dice que respondió Jacob, no te dejaré ir si no me bendice. Qué maravilloso, queridos hermanos, por mucha dureza que nosotros tengamos, digámosle a Dios, Señor, no te dejo ir hasta que me bendiga. Señor, rompe mi ser natural, rompe mi ser caído. Señor, rompe todo lo que tenga que romper en mi vida natural. Señor Jesús, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, me llamo Jacob. Y le dijo Dios, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, escucha, dice, y has vencido. Qué maravilloso que Dios nos llama a ser esos vencedores, que vencemos nuestra carne, nuestro ser caído, por medio del Espíritu. Dice, y entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Señor Jesús, bendícenos tú en esta mañana, y todos los radio oyentes y todos los que escuchen este mensaje, y aún los que no lo están escuchando, Señor, bendice a tu pueblo. Oh, maravilloso, Señor Jesús. Dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué maravilloso. Dice, cuando había pasado el Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero Dios lo había transformado. La letra C. Dice, debemos entender el proceso de la experiencia. Dice, la experiencia en la que ponemos fin a nuestra constitución natural. 1. Debemos ver que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Esto lo hemos visto en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue para que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. 2. Debemos entender que la constitución natural
es una expresión muy marcada en el viejo hombre. El 3. De manera espontánea, nosotros debemos recibir la crucifixión de Cristo en nuestra constitución natural, aplicando. En esta mañana oramos, Señor, aplica tu cruz en nuestra vida natural, mediante el poder del Espíritu Santo sobre nuestra constitución natural. La letra A dice, cuando nosotros recibamos y apliquemos la crucifixión de Cristo, toda nuestra capacidad natural será sellada con el sello de la muerte y poco a poco se sellará. Y poco a poco, dice. La letra A dice, aquí no, dice, Mateo 16:24 lo hemos leído antes, y dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno queremos ir en pos de Dios, de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La B. Esta acción de recibir representa una importante crisis espiritual en nuestra vida. Esto puede llegar a ser nuestro peniel, donde nuestra habilidad y capacidad natural son tocadas por Dios. Dios necesita que, Señor, que tú toques nuestro ser natural. Señor Jesús. Por eso dice, y cuando el varón vio que no podía con él, dice que le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Lo había dejado, pero nada, aún ahí cojeando, se agarró a Dios y no lo dejó de ir. Qué maravilloso. Y respondió, dije, no te dejaré si no me bendice. Señor, en esta mañana te decimos, no te dejamos ahí en esta mañana hasta que nos bendiga, Señor. Oh, maravilloso. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió y le dijo, mi nombre es Jacob. Oh, qué maravilloso. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué maravilloso que Israel llegó a ser la nación de Dios. 4. Dice, nosotros aplicamos la experiencia de poner fin a nuestra constitución natural, la comunión del Espíritu Santo, y permitiendo que el Espíritu Santo aplique a nosotros la crucifixión de Cristo sobre cada área de nuestra vida natural. Y a medida que éstas van siendo descubiertas, Señor Jesús, leo estos versículos y ahora hacemos un paro. Por eso 13:14 dice de Corintios, dice así, perdón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Romanos 8:13 dice así, un versículo muy rico, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, dice, viviréis. Así que ahora comenzamos, después de este paro, el punto Romano 2, que es el que nos queda de poderlo leerlo. Qué maravilloso, Señor Jesús, termina con nuestro ser caído, nuestra constitución natural. Así que dentro de un momentito volvemos. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la
Oh Señor Jesús, te amamos. Qué maravilloso, queridos hermanos, que necesitamos terminar con nuestro ser caído. Bueno, como siempre anunciamos después de la canción, siempre anunciamos los libros que enviamos gratuitamente y también enviamos un Nuevo Testamento de estudio, versión recobro, que tiene 9.500 notas explicatorias. Es algo maravilloso. Yo creo que todo creyente debe tener un Nuevo Testamento de eso, de verdad, con todas las notas. Y esas notas no las ha escrito un hombre ni dos hombres, sino es una recopilación de todas las verdades que se han ido reuniendo desde Lutero hasta hoy. Y es algo maravilloso. Podéis recibirlo uno llamando al teléfono 951 094 888 951 094 888. También puede escribir al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. También los estudios vida que salen a las 6:30 y a las 11 de la noche todos los días aquí en esta misma emisora. Pueden, ahí también se dice el número de teléfono y el correo electrónico para poder escribir si no te ha dado tiempo de cogerlo o no puede cogerlo y va conduciendo. Bueno, comenzamos con el punto Romanos 2. Qué maravilloso, queridos hermanos, de que hoy nosotros podemos estar compartiendo en cuanto a terminar con nuestro ser caído, y nuestro ser natural. Punto Romanos 2 dice así: cuanto más anulada sea nuestra constitución natural, más estaremos en resurrección. Y por eso viene otra vez aquí los versículos del apóstol Pablo, que lo leemos, pero no nos paramos, pero es para ver realmente cómo Pablo terminó con esa constitución natural. Dice en 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él da aquí una serie de todo lo que él hacía, pero en su ser natural. Porque en el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu dentro. Sí podía tener sobre él, pero no dentro de él, porque Dios todavía no había sido procesado. No se hizo carne, se hizo hombre, vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, resucitó, y él mismo fue hecho el Espíritu vivificante, vino a los discípulos y se sopló dentro de ellos. Pero eso es lo que realmente, por eso él ahora dice circuncidado al 8º día. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que era en la ley, dice, yo llegué a ser irreprensible. Pero, ¿qué pero hay aquí? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no teniendo nuestra propia, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Y el 10 es muy rico, hermano. Tenemos que orar este versículo. Dice, a fin de conocerle. Tenemos que orar, Señor, yo quiero, a fin de conocerte. Quiero ser aquella persona que te conozca, Señor. Y el poder de tu resurrección. Señor, quiero experimentar el poder de tu resurrección. Y la comunión en sus padecimientos, con propósito de que dice, ¿para qué?
Dice, configurándome a su muerte. Esto es algo maravilloso de verdad. La letra A. Todos los aspectos de nuestra constitución natural proviene de la vida natural y no de la vida de resurrección de Cristo. Hermano, lo contrario de ser natural es estar en resurrección. Nosotros necesitamos ser aquellos que andamos en resurrección. Por eso dice, si en alguna manera, 3:11 en Filipenses, llegase a la super resurrección de entre los muertos. Qué maravillosa la ve. Nuestra experiencia de poner fin a nuestra constitución natural tiene como resultado que nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra sabiduría e innata pasen. ¿Por qué? Por la muerte de la cruz. Resuciten y de ese modo llega a ser aceptable y útiles a Dios. Así que es maravilloso. 24:12. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esos son los muchos frutos que el Señor quiere. Por eso dice, el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Y dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. C. Nuestra capacidad natural debe ser introducida en la resurrección, de modo de que llegue a ser útil al Señor. Cuando hemos dicho en Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, ¿los qué? Los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en ¿quiénes? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. Así que esto es lo que hemos leído antes también en Filipenses, ¿verdad? Entonces necesitamos terminar con nuestro ser caída a fin de que nosotros podamos ser amoldados a la muerte de Cristo y podamos estar en esa comunión. Uno dice, la capacidad natural es egoísta, y eso es verdad. Y sus maquinaciones y sus estratagemas dice que busca el beneficio de Dios. En cambio, la capacidad resucitada ha sido quebrantada y ya no buscamos el beneficio de yo, ni tenemos ningún elemento del yo, sino que realmente es Cristo mismo, el do. La capacidad natural está mezclada con los elementos de la carne, dice de la carne, y el enojo. En cambio, la capacidad resucitada está desprovista de la carne. El 3. La capacidad natural incluye astucia y maniobra. En cambio, la capacidad resucitada no maquina cosas. 4. La capacidad natural, dice que la capacidad natural contiene el elemento del orgullo y hace que uno se sienta muy capaz, lo cual produce ¿qué? Jactancia y vanagloria. En cambio, la constitución resucitada no es orgullosa, ni se jacta en sí mismo, sino quienes nos jactamos en Cristo. 5. La capacidad natural no está bajo el control del Espíritu Santo y es extremadamente osada al hacer cualquier cosa. En cambio, la capacidad resucitada es controlada por el Espíritu y no se atreve a actuar conforme a sus deseos. 6. La capacidad natural no tiene cuenta la voluntad de Dios, lo que actúa enteramente según su propia voluntad. Eso nos ocurre muchas veces a nosotros, hermanos. Pero, dice, en cambio, la capacidad resucitada concuerda con la voluntad de Dios. 7. La capacidad natural no depende de Dios, sino que depende enteramente del yo. En cambio, la capacidad resucitada depende de Dios y no se atreve a actuar conforme al yo. Qué maravilloso. La letra D. Dios está operando por medio de la cruz para aniquilarnos, para ponernos fin, dice,
a fin de que ya no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Dios de la resurrección. Aquí hay un versículo 2, versículo 2 de Corintios, dice 1:9, dice, de hecho, esto el apóstol Pablo da este testimonio, de hecho no tuvimos en nosotros, lo leo también, 2, dice, de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Llegar a la super resurrección de entre los muertos, esto significa que todo nuestro ser ha sido resucitado paulatinamente y continuamente. Esta debe ser la meta y destino de la vida cristiana. Señor Jesús. Dice en Filipenses 3:11, que es lo que hemos leído, dice, si de alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. La F, a medida de que nosotros experimentamos a Cristo en su resurrección, somos trasladados misteriosamente. ¿A quién? A la tribu de Neftalí. Y llegamos a ser neftalitas. Una porción de la historia, de la porción de la vida cristiana debe ser misteriosa, y dicha porción misteriosa somos trasladados a la tribu de Neftalí para vivir en el Cristo resucitado. Esto era un joven Irán, era un hombre muy diestro, que fue el que le ayudó a todo en el templo a Salomón. Él era hijo de una neftalita, de israelita, pero su padre era de Tiro, era gentil. Pero él aprovechó, digamos, toda la cultura y la adiestración, digamos, la habilidad del padre. Pero su vivir era neftalita. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender, tenemos que llenarnos de conocimiento y al instituto, a la escuela, a la universidad, ser bien diestro en el mundo, en Tiro, pero todo eso tiene que ser resultado después para la edificación, porque mira, dice en Segunda de Reyes, dice una mujer de las hijas de Dan, Segunda de Crónica era 2:14, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual, dice, de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en lino, dice, y en carmesí, y asimismo sabe esculpir toda clase de figura y sacar toda clase de diseño que se le pida. Señor Jesús, es maravilloso. Dice, se le pida con sus hombres perito y de mi Señor, David tu padre. Qué maravilloso de que este hombre era un hijo de una neftalita. Dice, un hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre dice que trabajaba en bronce y era de Tiro. E Irán era lleno, dice, de sabiduría, inteligencia. Es decir, que él llegó a tener la sabiduría, digamos, vamos a poner, del mundo. Esa sabiduría, esa inteligencia, pero esa fue pasada en resurrección, que ahora la vamos a ver, para servir y ser trabajada en el templo. Dice sabiduría, de inteligencia, de ciencia en toda obra de bronce. Dice, pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. La G dice aquí ahora la letra. Si nosotros permitimos que nuestra capacidad, habilidad y virtudes naturales sean llevadas a la cruz y mueran allí, seremos resucitados. Y dice, por eso en Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Mas si nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, ¿qué dice? Viviremos. Por eso en Juan, cuando hemos leído antes, Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. 1. Dice, entonces en resurrección nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestras virtudes
será mucho más excelente de lo que era en nuestra vida natural. 2. Estas cosas siguen siendo nuestras, pero después de experimentar la muerte y la sepultura se hallan ahora en resurrección. Señor Jesús, por eso dice que esto significa que nuestra capacidad, nuestra habilidad y virtudes han entrado en resurrección y ahora somos aquellos que vivimos por el Espíritu. Por eso dice que si de alguna manera llegamos a la super resurrección, dice, es maravilloso. La letra B dice, nosotros seguimos existiendo, pero ahora nosotros, junto con nuestra capacidad, nuestra habilidad, virtudes naturales, hemos entrado en la esfera de resurrección. Entonces todo esto ahora nosotros lo usamos para la vida en resurrección. Por eso dice, el que ama la vida de su alma, la perderá. Y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso dice el Señor, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Letra H dice, la realidad de la resurrección es el Espíritu, y el Espíritu es la consumación del Dios triuno. Por lo tanto, la resurrección es el Dios triuno consumado, el Dios triuno consumado. Por eso 1 Corintios 15:45 dice así, así también está escrito, fue hecho el hombre Adán alma viviente, mas el postrer Adán, esto es Cristo, fue hecho el Espíritu vivificante. Por eso dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id, ¿y qué? Y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el dentro del Dios triuno. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 1. Nuestra capacidad, nuestra habilidad y nuestras virtudes, dice, y nuestras virtudes naturales necesitan ser trasladadas a nuestra vida, dice, de nuestra vida natural al Dios triuno, por medio de la muerte y la sepultura. 2. En nosotros mismos somos personas naturales, pero cuando somos trasladados de nosotros mismos al Dios triuno, quien es la resurrección, estamos en la resurrección, Señor Jesús. Por eso dice en 11:15, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Por eso él lo avisaron a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, pero él dejó a que terminara. Y ahora para que pudieran ver ellos de que él era resurrección. De hecho, dice Pablo, nosotros tuvimos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en los que resucita a los muertos. La letra E, ya estamos terminando, dice, nunca es una pérdida sembrar la semilla de nuestra capacidad natural poniéndola en la tierra, porque cuando sembramos esta semilla la perdemos temporalmente, pero al final obtendremos una cosecha en resurrección. Así que necesitamos, como dice en Juan 12, de cierto que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Es maravilloso el poder ver este asunto. Así que ya vamos a terminar, vamos a ir leyendo este himno que siempre leo al final. Tiene 7 u 8 estrofas, pero la voy a leer un poco rapidito y es tremendo, muy bueno. El Dios tiene un plan y comienza así en la estrofa 1. Himno es el 356. Dice, hoy te alabamos por tu plan, pues nos hará tu habitación. Viviendo en nuestro ser, tendrá una morada y expresión. Dios a su imagen nos creó, nos dio su misma autoridad. Solo de barro nos formó, mas si su esencia divinal. Pero al recibirle en nuestro ser, su esencia y vida nos legó. Mezclado hoy el hombre y Dios, un solo cuerpo, su expresión. 4. Fluye tu vida en nuestro ser, piedras preciosas nos hará,
mas renovando el corazón, y a tu imagen nos cambiará. Pero todo esto no será un elogio o vanidad, es para que haya material para tu casa edificar. A ti nos damos, oh Señor, y a tus manos sabia hoy. Al quebrantarnos tú obtendrás una gloriosa habitación. Dice la estrofa 7, quiebra esta vida natural y trata con lo peculiar. De independencia, líbranos para ser uno en verdad. Y la última estrofa, así tu novia nos hará, disfrutaremos de tu amor, y tú tendrás tu anciano hogar que saciará tu corazón. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos estado aquí, y el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo con otro mensaje rico para disfrutar. Así que oremos para que el Señor termine con nuestra constitución natural y sea pasada en resurrección, y podamos ser gente que vivimos por el Espíritu. Gloria al Señor.